El presidente del gobierno. Nombramiento. Su nombramiento viene muy prolijamente regulado por el artículo 99 de la Constitución del modo siguiente. Una vez constituidas las Cortes tras las elecciones, el rey celebra consultas con las fuerzas políticas con vistas a proponer un candidato a presidente. El candidato a presidente no tiene necesariamente que ser diputado o senador, pero en la práctica siempre ha sido diputado, en concreto el cabeza de lista por la circunscripción de Madrid. Es decir, tras las consultas a que se refiere el apartado 1, el rey podría en teoría proponer como candidato a presidente del gobierno a cualquier persona que fuese aceptada por las fuerzas políticas, sea o no diputado o senador. A continuación, el candidato expone su programa ante el Congreso, no ante el Senado. Le solicita confianza a la Cámara y ésta se pronuncia del modo siguiente. La confianza se concede por mayoría absoluta en primera votación y por mayoría simple en segunda votación, efectuada a las 48 horas de la primera. Estas votaciones se denominan votación o sesión de investidura porque mediante ellas se nombra presidente del gobierno que queda investido del cargo. Si no se obtiene la confianza, se comienza de nuevo el proceso desde las consultas al rey. Si al cabo de 2 meses ningún candidato obtiene la confianza de la Cámara, el rey, con refrendo del presidente del Congreso, disolverá las Cortes y convocará nuevas elecciones. El presidente del gobierno. Competencias. El artículo 2 de la Ley del Gobierno le atribuye 2 tipos de funciones: unas competencias genéricas y un listado de funciones concretas. Aquellas son dirigir la acción del gobierno y coordinar las funciones de los demás miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de los ministros en su gestión. Es decir, el presidente dirige y coordina, y además, según el apartado 2, le corresponden personal y exclusivamente una serie de funciones entre las que destacan: A. Representar al gobierno. B. Establecer el programa político del gobierno y determinar las directrices de la política interior y exterior y velar por su cumplimiento. C. Proponer al rey, previa deliberación del Consejo de Ministros, la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales. Plantear ante el Congreso de los Diputados, previa deliberación del Consejo de Ministros, la cuestión de confianza. E. Proponer al rey la convocatoria de un referéndum consultivo, previa autorización del Congreso de los Diputados. F. Dirigir la política de defensa y ejercer respecto de las Fuerzas Armadas las funciones previstas en la legislación reguladora de la defensa nacional y de la organización militar. G. Convocar, presidir y fijar el orden del día de las reuniones del Consejo de Ministros sin perjuicio de lo previsto en el artículo 62.g de la Constitución. H. Refrendar, en su caso, los actos del rey y someterle, para su sanción, las leyes y demás normas con rango de ley, de acuerdo con lo establecido en los artículos 64 y 91 de la Constitución. Y interponer el recurso de inconstitucionalidad. J. Crear, modificar y suprimir, por Real Decreto, los departamentos ministeriales, así como las secretarías de Estado. Asimismo, le corresponde la aprobación de la estructura orgánica de la presidencia del gobierno. K. Proponer al rey el nombramiento y separación de los vicepresidentes y de los ministros. La mayoría de estas competencias son delegables a favor del vicepresidente o de los ministros, conforme al artículo 20 de la Ley del Gobierno. No son delegables
las que le atribuye directamente la Constitución.